Mis hermanos, la semana pasada nosotros vimos que después que nuestro Señor Jesucristo, en esto del contexto del Sermón del Monte, nos diera las enseñanzas, las advertencias de cómo debemos acercarnos a Él, de cómo debemos acercarnos nosotros a Dios. Entonces vimos que ahora el Señor entra en otra sección y entra directamente a esas enseñanzas que entran al plano terrenal. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está entonces advirtiendo, nos está enseñando, y digo a nosotros porque si bien el pasaje es dirigido a los discípulos, esto no incluye a nosotros, como ya hemos compartido. Pero entonces estas enseñanzas van directamente a enseñarnos cuál es la manera correcta como nosotros debemos comportarnos aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo está interesado y conoce, como omnisciente que es, cuán abatido, de qué manera nosotros estamos siendo bombardeados por este mundo en el que nosotros vivimos. Es entonces allí que si bien nosotros tenemos que recordar que si bien es cierto que nuestra ciudadanía como hijos de Dios está en los cielos, no es menos cierto que hasta que Cristo venga por segunda vez, hasta que Cristo nos lleve con Él, nosotros estamos aquí en esta tierra. Y como estamos aquí en esta tierra, entonces el reto que tenemos, usted y yo, es de esforzarnos para vivir conforme a la voluntad de Dios, para vivir obedeciendo sus mandamientos y glorificando su nombre en todo cuanto nosotros hagamos. Nosotros vimos que entonces que nuestro Señor enfoca estas enseñanzas acerca de lo terrenal desde tres perspectivas. Él habla de un tesoro, habla de una lámpara, refiriéndose al ojo, y habla de como un Señor, tener un solo Señor. En los versículos del 19 al 21, que fue lo que vimos la semana pasada, nosotros vimos la importancia de atesorar o hacer tesoros en los cielos y lo que esto significa. Entonces, vimos también en la sesión de preguntas y respuestas, digo yo que de una manera no planificada, más sí providencial, entonces abordamos de manera indirecta las otras dos perspectivas. Y cuando el Señor habla en las demás perspectivas, refiriéndose a la lámpara del cuerpo que es el ojo, y hablando de tener un solo Señor, específicamente cuando habla de la lámpara del cuerpo, lo que pretende es ampliar ya lo que Él había dicho anteriormente. Pues el mismo pasaje nos hace ver que el ojo no es más que una ilustración del corazón. Y habíamos dicho que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. El corazón es entonces el ojo del alma, pues de aquí, mis hermanos, emana la vida. Si nuestra vida o nuestro corazón están puestos en las cosas de arriba, si nuestros ojos están mirando hacia arriba, pues entonces nuestro cuerpo estará lleno de luz. En fin, dice el pasaje que si el ojo es bueno, estaremos entonces llenos de luz. Y si el ojo es malo, entonces estaremos en tiniebla. Lo que nos manda entonces a que nosotros debemos cuidar nuestros ojos, a que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. ¿Y de qué debemos cuidarlo, mis hermanos? Debemos cuidarlo precisamente de esas cosas terrenales. Ya en el versículo 24 entonces, a propósito de Dios y las riquezas, nosotros vemos, y ahí abordando la perspectiva desde un solo Señor, es aquí entonces cuando nosotros tenemos que entender, y es simple, el pasaje yo creo que se explica por sí solo, lo que el Señor está diciendo, que nosotros no podemos servir a dos señores, porque o aborreceremos a uno y amaremos al otro, o estimaremos a uno o menospreciaremos al otro. El Señor entonces aquí, mis hermanos, no se está refiriendo, o más bien cuando se refiere a Señor, la traducción de esa palabra Señor se refiere a amo. Y un amo es alguien a quien usted entrega toda su vida, todo le pertenece a su amo. Entonces es este amo quien decide
por usted. Entonces, las escrituras nos presentan a nuestro Señor Jesucristo en distintos pasajes como nuestro Señor y como amo. Y digo como nuestro porque sí, a nosotros los cristianos y a nosotros sus discípulos, el Señor o las escrituras nos hacen ver que nosotros somos sus esclavos y que el Señor es nuestro amo. Pablo mismo nos dice que antes de ser salvos, nosotros éramos ¿qué? Esclavos del pecado, el cual era nuestro amo. Pero cuando confiamos en Cristo, entonces nos convertimos en esclavos de Dios y de su justicia. Eso lo vemos en Romanos capítulo 6, versículos 16 al 22. Entonces, mis hermanos, de manera de resumen, lo que nos dicen estos versículos, desde el 19 hasta el 24, es que no hay intermedios en las cosas del Señor. O nuestro tesoro está o en los cielos o está en la tierra. O nuestra vida espiritual está llena de luz o está llena de tinieblas. O nuestro amo es Dios o nuestro amo son entonces las posesiones terrenales. Y lo que el Señor pretende enseñarnos con todo esto es, lo que el Señor quiere de nuestras vidas, mis hermanos, es que nuestras vidas estén volcadas hacia Él. Y para volcar nuestras vidas hacia Él es necesario nosotros no dejarnos dominar de lo terrenal. Es necesario entonces que nosotros nos despojemos de todo aquello que entorpece el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Oh, mis hermanos, esto es tan solo la antesala. Estos pasajes que hemos visto entonces son la antesala de lo que Cristo quiere mostrar más adelante en cuanto a lo terrenal. Y sí, nosotros tenemos en cuanto a lo terrenal un enemigo oculto cuya misión es distraernos, cuya misión es mantenernos ocupados, cuya misión es mantenernos con el ojo puesto a las cosas de aquí de la tierra, mantenernos con los ojos puestos en lo vano, en todo aquello que perece. Oh, mis hermanos, ese enemigo tiene nombre y apellido. El nombre de ese enemigo es el afán. ¿Sabe cuál es su apellido? La ansiedad. El afán y la ansiedad es un enemigo al cual nosotros tenemos que enfrentar día a día. Y es ahí entonces que quiero pedirle que vayamos a Mateo capítulo 6. Vamos a estar viendo los versículos desde el 25 hasta el 34. Y vamos a estar viendo estos versículos, mis hermanos, porque son muchos, solo para sacar la idea central. No vamos a profundizar. Cada uno de estos versículos da para una predicación. Pero lo que queremos sacar acá es la idea central de lo que el Señor nos quiere, de lo que el Señor nos quiere enseñar, de lo que Él nos instruye, de lo que Él quiere que nosotros nos abstengamos. Dice el versículo 25, y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, y ellos no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, que sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la instrucción, la segunda instrucción.
mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Gloria a Dios, mis hermanos. Y sí, de lo que vamos a estar hablando es acerca del afán y la ansiedad, de ese enemigo al cual nosotros tenemos que enfrentarnos día a día. Entonces, en el enfoque anterior, nuestro Señor hace referencia más bien a esas necesidades físicas o terrenales que en verdad son innecesarias, porque el hombre la pretende atesorar y almacenar por razones egoístas. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo aterriza más y entra más a lo terrenal y nos hace ver a través de este texto que nos habla acerca de esas necesidades que son básicas para poder existir. Necesidades básicas como el comer, necesidades básicas como el beber y necesidades básicas como el vestido. Y una vez más, el texto, mis hermanos, lo que nos está enseñando es que esto no se trata de riquezas, esto no se trata de pobreza, esto no se trata de mucho o de poco, sino de la actitud que nosotros podamos tener hacia lo material. Y es aquí entonces que tenemos que preguntarnos una vez más, así como decimos la vez pasada, ¿qué actitud tiene usted? ¿Qué actitud tenemos nosotros hacia lo material? ¿Nos afanamos nosotros por lo material? ¿Acaso a nosotros nos quita el sueño la situación económica o la situación laboral por la que nosotros estamos atravesando? Nos quita el sueño, nos preocupa, tenemos una alta ansiedad. Los tiempos que estamos viviendo con esta pandemia. ¿Hasta qué punto esas cosas no le dejan a usted poder ver hacia arriba, hacia las cosas del cielo? Una balanza para nosotros poder medir, mis hermanos, nuestra condición espiritual es la actitud que tenemos hacia las posesiones materiales, la manera como nosotros miramos lo terrenal. Tenemos que recordar entonces que Dios es celoso. Sí, nuestro Dios es celoso. Nuestro Dios no comparte su gloria y su señorío con nadie. Nosotros tenemos que recordar que Él es, como vimos, nuestro amo. Bueno, al menos nosotros debemos pensar así, que Él es nuestro amo, porque así es. Mis hermanos, lo que quiere Dios es que nuestro corazón esté conforme a Él, que nosotros amemos lo que Él ama, que nosotros rechacemos lo que Él rechaza. En Santiago capítulo 4, versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Sí, mis hermanos, aunque nosotros vivamos en la tierra, nosotros ahora somos hijos de Dios. Nosotros ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Y como criaturas en Cristo, nuestra principal preocupación, o todas nuestras preocupaciones, deberían estar enfocadas en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales, donde la polilla y el orín corrompen. Insisto, nuestra vida espiritual está supeditada a cómo nosotros nos estamos relacionando con estos dos mundos, el mundo terrenal o el mundo celestial. La actitud que tú tengas, la actitud que tengamos hacia lo celestial va a decir cómo está nuestra vida espiritual. La actitud que tengamos hacia lo terrenal, qué tanto representa lo terrenal en nuestras vidas, entonces va a decir cómo está nuestra situación, nuestra condición espiritual. Y usted me dirá, pero yo no entro ahí, yo no soy así, yo no soy codicioso, yo no soy de esos que apuntan a tener tanto de esta tierra.
Mis hermanos, consideremos estos datos que da MacArthur en uno de sus libros. Él dice que la Biblia contiene unos 500 versículos aproximadamente sobre la oración y menos de 500 hablan sobre la fe. Pero lo más interesante es que más de 2000 versículos hablan sobre el dinero. ¿Y por qué será? ¿Por qué será que al menos en el Nuevo Testamento una de cada 10 veces se menciona el dinero? Entonces usted dice, no, yo no soy de eso, yo no tengo amor para el dinero. Yo no estoy hablando de riquezas, mis hermanos. Recuerde que no se trata de lo mucho ni de lo poco, sino la actitud que tenemos hacia lo material. Y mencionamos el dinero como lo material, pero eso puede ser hacia los negocios, como dijimos. Eso puede ser hacia los placeres. Eso puede ser hacia un trabajo. Eso puede ser hacia hasta con nuestras propias familias. De qué manera nosotros las vemos. Ocupa nuestras familias más espacio de lo que debe ocupar Dios en nuestras vidas. Oh, mis hermanos, entonces tenemos que detenernos y reflexionar sobre la actitud del creyente hacia el dinero y hacia las posesiones materiales. Tenemos que hacer una pausa y nosotros ver por qué nuestro Señor está insistiendo, está advirtiéndonos a través de la palabra de esta manera. Entiendo que por lo que revela la Biblia, mis hermanos, nosotros tenemos que prestarle una mayor atención a este tema. ¿Qué tan difícil puede ser para nosotros identificarnos con la advertencia que nos hace nuestro Señor de no afanarnos por las necesidades básicas? Y sí, la idea central de este texto, si lo fuésemos a resumir, y eso vamos a hacer, resumirlo, la idea central de este texto es: no se afanen, no se angustien. Y va más allá. Dice, no se afanen ni se angustien, ni siquiera por las necesidades básicas, como son la comida, la bebida o el vestido. El texto dice, por tanto, y así inicia, lo que nos hace ver que esto tiene toda una conexión con lo anterior. Mis hermanos, ¿y qué es lo anterior? Lo anterior es que si Dios es nuestro amo, si nosotros hemos decidido servirle, si en Él hemos nosotros depositado nuestra confianza, pues entonces nosotros debemos desechar todo afán y toda ansiedad de nuestras vidas. 3 veces el Señor menciona no os afanéis. En el versículo 25, en el versículo 31 y en el versículo 34 dice no os afanéis. Y dice no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por lo que ustedes van a comer, por lo que van a beber, por lo que van a vestir. Y nos dice, no se afanen por lo del día de mañana. ¿Por qué, mis hermanos, no debemos entonces afanarnos y angustiarnos? Vamos a ver algunas razones de por qué no debemos hacer. Las razones que se desprenden del mismo texto. La primera razón por qué nosotros no debemos afanarnos y sentir angustias por las cosas terrenales es porque es Cristo mismo que lo está mandando. Nosotros tenemos que tener bien claro que cuando nos afanamos, entonces, si es Cristo que lo manda, nosotros estamos desobedeciendo al mandato de Dios. Es decir, que cuando nos afanamos, mis hermanos, nosotros estamos pecando. Y si nos vamos a la traducción de no os afanéis, el mandato lo que dice es detente ya. Si estás afanado, detente ya. Si en este momento tú estás angustiado por alguna situación de este mundo, la instrucción es detente ya. Y si tú no estás afanado por nada en este momento, entonces te dice, no lo hagas, no te afanes. Tristemente, entonces tenemos que decir, mis hermanos, que afanarnos es desconfiar de las promesas y providencias de Dios.
por lo que entonces se constituye el afanarnos en uno de los pecados que con mayor frecuencia cometemos. Y a veces no queremos confesar pecado. Y la misma Escritura nos está enseñando que tan solo por afanarnos de las cosas terrenales, ya nosotros estamos pecando contra Dios. Dice el versículo: no os afanéis por vuestra vida. Y cuando dice por vuestra vida, está abarcándolo todo. Abarca lo físico, abarca lo mental, abarca lo emocional y abarca lo espiritual. El Señor nos está diciendo: no os afanéis por vuestra vida. Y ojo, lo que nuestro Señor está prohibiendo a través de este mandato no es que nosotros no nos dejemos, lo que está diciendo en sí es: no se dejen dominar de aquellas cosas que producen ansiedad, aquellas cosas que te perturban, aquellas cosas que te ahogan, aquellas cosas que nos quitan el contentamiento y la paz que el Señor mismo nos da. Lo que el Señor entonces no nos está diciendo es que no pensemos. El Señor no nos está diciendo que no nos esforcemos en trabajar por nuestras necesidades. No, es genuino que nosotros pensemos acerca de nuestras necesidades. Es genuino que nosotros nos preocupemos, ¿verdad? Que nos ocupemos de estas cosas, pero siempre y cuando que estas cosas en las que nosotros debemos ocuparnos, en las cosas por las cuales debemos afanarnos, no nos hagan olvidar las promesas de Dios y no nos hagan olvidar el mandamiento y los mandamientos que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Oh, mis hermanos, Cristo nos dice: no te afanes por comer, no te afanes por lo que tú vas a beber, no te afanes por lo que te vas a poner o el vestido. Y cuando el Señor está hablando de estas necesidades, veamos que se está refiriendo a que no nos afanemos por las necesidades más básicas. El comer, el beber y el vestirse son las necesidades más básicas que han existido por siempre. Y Él entonces nos dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? El manjar más exquisito y el vestido más ostentoso que puede existir proceden de la tierra, mis hermanos. Sin embargo, la vida proviene del aliento de Dios. Y por eso que el Señor está diciendo: ¿no es la vida más que el alimento? Y si Dios nos ha dado la vida, ¿acaso no nos dará cosas más insignificantes como la comida y el vestido? Por supuesto que sí, mis hermanos. Ante un Dios que es dueño, un Dios que es proveedor, controlador de todo cuanto existe, ¿cuál es la actitud entonces que nosotros debemos tener? ¿Qué nos queda a nosotros ante un Dios que es proveedor, ante un Dios que es nuestro amo, ante un Dios que tiene control de todo cuanto existe? La actitud que debemos de tener es no preocuparnos demasiado y agradecerle entonces por lo que Él nos da. Y eso que Él nos da, entonces usarlo de manera prudente y generosa por el tiempo que Él nos lo confía. Y ahí diga amén, mis hermanos. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. La segunda razón entonces por la que no es bueno afanarnos y angustiarnos, mis hermanos, es porque al hacerlo nosotros estamos negando a Dios como Padre nuestro. Mirad las aves del cielo, dice el Señor, mirad los lirios. El Señor entonces, con estas ilustraciones que vemos del versículo 26 hasta el 30, vamos a leer una vez más. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis?
Considera los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor, mis hermanos, con estas ilustraciones nos está diciendo que es absurdo que nosotros nos afanemos por comida, que es absurdo que nosotros nos afanemos aún por las horas de vida que nos quedan en este mundo. Él dice que es absurdo que nosotros nos afanemos por el vestido. Y en la ilustración entonces él usa las aves del campo, usa los lirios, y usa las aves del campo y usa los lirios porque estos son parte de su creación y ellos no hacen nada extraordinario, mis hermanos, para ser alimentados. Es Dios que provee el alimento de las aves del campo. Es Dios que hace crecer y les da la belleza a los lirios. Y si Dios lo hace con ellos, que solo son parte de su creación, cuánto más con nosotros que somos sus hijos. Nosotros somos aquellos por lo cual Cristo murió en la cruz. Oh, mis hermanos, esto no quiere decir que las aves están sentadas en las ramas esperando que el Señor le eche la comida en la boca. No, no se trata de eso. Las aves hacen diligencia para buscar el alimento y para alimentar a los suyos. Igual debemos hacer nosotros. Lo que tenemos que tener claro es que el sustento es Dios que lo da. No pensemos entonces de que, bueno, si yo soy hijo de Dios y Dios es el dueño del oro y la plata, entonces yo no voy a trabajar, porque igual el Señor me va a alimentar. La palabra misma dice que el que no trabaje, no coma. Mis hermanos, lo que aprendemos a través de estas ilustraciones que nuestro Señor Jesucristo nos da es la dependencia que debemos tener de Dios. Dios quiere que miremos alrededor todo lo que rodea nuestra tierra, toda la creación. Él quiere que nosotros la observemos y entendamos que es Él quien la sustenta. Y si Él es el que la sustenta, entonces ¿por qué nos dejamos arropar? ¿Por qué nos afanamos por esas cosas que están en la tierra? El Señor nos está diciendo entonces que por más que nos afanemos, nosotros no podemos ni siquiera añadir estatura de un codo. Eso se refiere más bien a que no podemos agregar una hora más de vida. Y sí, usted puede ejercitarse, es saludable ejercitarse. Usted puede llevar todas esas dietas que llevan hacia la salud. Sí, todo eso es bueno. Todas esas cosas hay que hacerlas. Eso trae salud. Ahora, lo que tenemos que tener seguro es que no debemos afanarnos por esas cosas. Porque aunque usted haga todas esas cosas, ya Dios ha determinado el día que usted va a partir de este mundo. Y si ya Dios ha determinado el día que usted y yo vamos a partir de este mundo, ¿por qué nos afanamos tanto por la situación de salud que estamos viviendo? ¿Por qué nos afanamos tanto de lo que vemos a través de nuestros ojos? Oh, mis hermanos, cuando nosotros nos afanamos, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nos ahogamos por las cosas de este mundo, entonces nosotros estamos demostrando que tenemos poca fe. Y cuando demostramos que tenemos poca fe y nos dejamos arropar por estas cosas, entonces estamos diciendo que somos semejantes al mundo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. 5 veces el Señor menciona esta frase de hombre de poca fe. Y siempre la menciona relacionado al tema de las necesidades básicas, acerca de comida, acerca de bebida, acerca de vestido. Entonces sí, debemos prestar atención, mis hermanos,
porque las cosas de este mundo, esas necesidades, aún las básicas, nos distraen de las cosas del Señor, nos quitan la vista hacia el cielo. Entonces nosotros somos capaces de decir muchas veces con toda seguridad que el Señor nos ha redimido. Nosotros decimos con mucha seguridad muchas veces que Dios nos ha librado de las garras de Satanás. Pero entonces estamos preocupados por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber y por lo que vamos a vestir. Que el Señor nos perdone, mis hermanos. Hombres de poca fe es lo que somos. Entonces, mis hermanos, es aquí donde nosotros tenemos que empezar a preguntarnos qué vamos a hacer. Ya en la última parte del texto, dígase de los versículos 33 en adelante, el Señor mismo nos dice, para nosotros poder responder de qué vamos a hacer ante esta realidad de que nuestro enemigo es el afán y la ansiedad, hasta esta realidad que tenemos que luchar todos los días con esto. El mismo texto nos dice, el mismo Señor nos instruye y nos ayuda entonces a responder de qué nosotros debemos hacer. Y pensando en qué debemos hacer, tampoco nos afanemos por esto, porque ya el Señor mismo, el versículo 33, nos está respondiendo qué es lo que debemos hacer. ¿Y qué dice el versículo 33? Mas buscad primeramente del reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios, mis hermanos. El Señor nos dice, ocúpense en buscar a Dios y su justicia. El Señor nos está diciendo, el afán y la ansiedad vienen a ti porque estás ocupado en las cosas del mundo. Ocúpate en buscarme a mí. Y si me buscas a mí, si te ocupas en eso, en buscarme, entonces vas a tener contentamiento, vas a tener gozo, vas a tener paz. ¿Y sabes qué? No te faltará nada, el Señor promete. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Finalmente vemos entonces el versículo 34 que el Señor nos manda a no preocuparnos por el mañana, pues Él mismo dice que cada día trae su propio mal. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Una vez más, hacer provisión para el futuro, mis hermanos, es correcto. Lo correcto o insensato es que nos afanemos por ello. Afanarnos por el día de mañana, de qué va a pasar. Es allí donde está el problema. Es allí donde está nuestro enemigo. El llamado no es a preocuparnos por el mal de mañana, sino a que nosotros enfrentemos las tentaciones, las pruebas, las oportunidades y luchas que tenemos hoy, confiados en que nuestro Padre nos protege y nos provee todas las necesidades que tenemos. Y ahí digan amén también, mis hermanos. Dice Isaías 26, 3, 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mis hermanos, la exhortación de esta mañana es simple. La exhortación de esta mañana es: no te afanes. No te afanes, porque Dios conoce tu necesidad y Él nos provee. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a aumentar nuestra fe y que su Espíritu nos mueva a que nosotros seamos más dependientes de Él. Que entendamos los riesgos que corremos cuando nosotros nos dejamos arrastrar por las cosas vanas que este mundo ofrece.
Y de igual manera, la exhortación para los no creyentes, por lo que queremos decirle en la mañana de hoy es que estas instrucciones, estas advertencias que nuestro Señor Jesucristo da, es para sus discípulos. Lo que quiere decir es que si tú no has confesado a Cristo como tu Salvador, tú estás completamente arropado, afanado, valga la redundancia, sumergido en los afanes de este mundo. Y si estás sumergido, como así es, arropado por este mundo, entonces tú no estás pudiendo ver a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador personal. La manera para tú poder desprenderte de esto es entonces aceptando a Cristo en tu corazón, viéndolo a Él, confesando a Él como el amo de tu vida, como tu Señor, como aquel que va a marcar tu vida, aquel que se encargará de proveer todo lo que tú necesitas. Y lo único que tienes que hacer es confesarlo como tu único y suficiente Salvador.